Hola y bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy el tema que ponemos sobre la mesa es, bueno, yo diría que una revolución silenciosa. Sí, totalmente. Una revolución que está transformando desde la base cómo absorbemos información. Exacto. Y sobre todo cómo nos preparamos para el mundo real, que no es poca cosa. Para desgranar todo esto nos basamos en un documento académico muy completo, la verdad. Es de 2024 del Global Campus Nebrija. Un texto interesantísimo. Sí. Se titula Formación en competencias, aprendizaje cooperativo y basado en problemas. Y, a ver, la misión que tenemos hoy aquí es entender por qué ese método clásico de, bueno, sentarse, escuchar al profesor y memorizar, pues está básicamente obsoleto, Ha caducado, sí. ha caducado. Y queremos ver cómo la ciencia del cerebro y las nuevas metodologías están creando una especie de atajo, digamos, hacia un aprendizaje que de verdad sea real y duradero. Vale, vamos a desgranar esto, porque no es solo una moda pedagógica. No que va. A ver, para establecer un punto de partida, tenemos que entender que la educación ya no trata de retener información. Durante siglos, el cerebro era nuestro disco duro principal, pero hoy vivimos en la era de la saturación de datos. Tenemos Google en el bolsillo. Claro, tenemos Internet. Entonces el reto no es almacenar datos, sino saber encontrarlos, filtrarlos con pensamiento crítico y, lo más importante, aplicarlos. Y para entender de dónde venimos y por qué urge tantísimo cambiar, el documento da unos datos sobre el sistema educativo español que, madre mía, son para reflexionar. Son datos de 2022. Sí, son cifras duras. Muy duras. Habla de una tasa de abandono temprano del 16,5% en hombres Es altísimo. y del 11,2% en mujeres, que estamos muy por encima de la media europea. Y claro, esto enlaza con una tasa de paro juvenil devastadora. Estamos hablando del 28,9% para hombres menores de 25 y un 30,8% para mujeres. Si conectamos esto con la imagen general, nos damos cuenta de que el sistema tradicional hace aguas. Estos números, si los sumas a los bajos resultados que vemos año tras año en informes como PISA, te exigen abandonar esas prácticas puramente mecanicistas. Lo que en el texto llaman objetivos tayloristas, ¿no? Esa idea de la fábrica. Exactamente. El modelo de línea de montaje industrial llevado al aula. Y a esto se le suma una brecha generacional brutal. Tenemos por un lado docentes que igual tienen carencias tecnológicas. Y por otro lado, a chavales que son nativos digitales absolutos. Claro, que procesan la información de forma visual y fragmentada. El gran reto es cómo alineas los intereses de estos alumnos, de los profesores, de las familias y, por supuesto, de las empresas. Y todo esto con unos presupuestos que muchas veces son escasos. Es un rompecabezas complicado. Pero bueno, aquí el texto nos da un giro brutal hacia la neurociencia y nos presenta algo que se llama la pirámide del aprendizaje de Cody, que básicamente demuestra cómo el cerebro nos engaña continuamente. Sí, nos hace creer que aprendemos cuando en realidad no retenemos nada. Eso es. El texto da los porcentajes exactos de lo que retenemos después de 24 horas. Y, a ver, agárrate porque esto es fuerte. Solo retenemos un 5% de lo que escuchamos. Un 5%. Es decir, en una clase magistral pura, al día siguiente casi todo se ha evaporado. Luego retenemos un 10% de lo que leemos. Sube un poco, un 20% si usamos medios audiovisuales. Que ya es el doble, claro. Sí, y un 30% si vemos demostraciones prácticas. Pero atención, aquí es donde se pone muy interesante, porque la retención se dispara en cuanto la persona pasa a ser un sujeto activo. Ese es el punto de inflexión. Totalmente. Pasa al 50% en grupos de discusión. Sube al 75% si haces prácticas activas. Y la cifra estrella, asombrosa, retenemos un 90% cuando se lo enseñamos a otros. Un 90%. Ahora bien, quiero matizar una cosa aquí para que nadie nos malinterprete. Esto no significa que haya que prohibir la clase magistral. Claro, no hay que quemar las aulas tradicionales. Bueno, no. La clase magistral sigue siendo súper útil para transmitir grandes volúmenes de información rápidamente o para inspirar. Pero el error es usarla como única herramienta. El hecho de enseñar a otros, ese 90%, funciona porque fomenta el trabajo colaborativo y te obliga a estructurar la información en tu cabeza de una forma muchísimo más profunda. Porque tienes que anticipar las dudas del otro, tienes que buscar ejemplos
Y claro, esto nos lleva a replantearnos qué es ser inteligente, porque si aprender es hacer y colaborar, el mito del número único del cociente intelectual se nos cae un poco, ¿verdad? Se cae por su propio peso. Tradicionalmente usábamos la escala Stanford-Binet, el famoso CI, que está hiperfocalizado en la lógica y las matemáticas. Dejando fuera muchísimas cosas. El texto menciona la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que rompió con todo esto. Gardner nos dice que hay 8 formas de ser inteligente. 8 dimensiones distintas, sí. Tenemos la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, que son las clásicas, pero luego añade la corporal kinestésica, que es la de un bailarín o un cirujano, la visual espacial, la musical, la interpersonal, que es la empatía social y saber leer a los demás. Fundamental hoy en día. Clave. Y también la intrapersonal, el autoconocimiento, y la naturalista. Fíjate cómo se amplía el abanico. Lo fascinante aquí es cómo todo esto nos lleva al papel de las emociones. Porque da igual la inteligencia que predomine en ti, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Y aquí el documento introduce la inteligencia emocional que popularizó Daniel Goleman. Y entra en la biología pura y dura. A mí esto me encantó. Es que es biología. Cuando recibimos información, llega una parte del cerebro llamada tálamo. Y desde el tálamo el camino se divide en 2. ¿Como una bifurcación en la carretera? Exacto. Tienes un camino súper rápido que va directo a la amígdala. La amígdala es como nuestro centro de alertas, donde reside la memoria emocional. Provoca reacciones instintivas, de supervivencia, que muchas veces están anticuadas para el mundo moderno. Es la que te hace sudar cuando tienes que hablar en público, aunque no haya un león persiguiéndote. Tal cual. Y luego está el segundo camino, que es más lento. Este va al neocórtex, que es la parte encargada del pensamiento racional y complejo. O sea que, biológicamente, primero sentimos y luego pensamos. La emoción va antes. Así es. Por eso las emociones son la puerta de entrada a la razón. Si un alumno está aterrorizado o, por el contrario, aburrido hasta la médula, su amígdala bloquea el paso hacia el neocórtex. Un secuestro amigdalar. Ese es el término técnico. La educación emocional es lo que te permite regular esto, pasar del aburrimiento a la motivación. De hecho, el texto recuerda algo súper bonito, y es que la palabra emoción viene del latín ex movere, que significa mover hacia afuera. Poner en acción. Eso es. Y cuando esa emoción está bien canalizada, es cuando entras en ese estado de concentración absoluta, lo que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi llamaba el estado de fluir. El famoso flow, donde el reto y tus habilidades están tan equilibrados que pierdes la noción del tiempo. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque la teoría es preciosa, pero ¿cómo lo aterrizamos? Pues se aterriza mediante la formación en competencias, que por cierto es algo que apoyan entidades enormes como la OCDE o la OIT. No hablamos de cumplir objetivos tayloristas de aprende a apretar esta tuerca. Hablamos de aprender a responder a demandas que son complejas y que cambian cada día. Saber, saber hacer y ser. Esos son los 3 pilares. Y el texto divide estas competencias académicamente en 3 grandes bloques. Sí, te los resumo rápido porque es muy clarificador. Primero están las instrumentales, cosas como la capacidad de análisis, organizarse, los idiomas o la resolución directa de problemas. Las herramientas básicas, digamos. Luego están las interpersonales, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico y un compromiso ético muy importante. Sin eso, en un equipo moderno no duras ni 2 días. Totalmente. Y por último, las competencias sistémicas, que son el aprendizaje autónomo, la creatividad y el liderazgo. Aprender a aprender. Y ojo, que esto no es solo una recomendación idealista. Hay un marco legal detrás. En España, la legislación reciente, como la LOMLOE y los Reales Decretos de 2022, exige explícitamente trabajar estas competencias. Obliga a ello, vamos. Obliga a garantizar la comunicación lingüística, la competencia digital, la ciudadana, la emprendedora, porque el legislador sabe que esto es lo que prepara al alumno para el éxito profesional y personal. Vale, pero volvemos al aula. El martes, a las 8 de la mañana, con 30 adolescentes. ¿Cómo metemos metodologías activas ahí? El documento nos da herramientas concretas. Da varias muy potentes. Por ejemplo, el ciclo PDCA, que lo adapta Miguel Valero, que viene de planificar, hacer, verificar y actuar. Es como iterar constantemente tu propio aprendizaje. Es llevar el control de calidad industrial al proceso mental del alumno. Y luego está el efecto Pigmalión, que me parece fascinante. Si un profesor o un jefe
proyecta expectativas muy altas sobre alguien, esa persona tiende a cumplirlas. Es la profecía autocumplida. La confianza genera resultados reales, medibles. Y junto a esto, en cuanto a metodologías, el texto destaca el aprendizaje cooperativo. Y aquí es donde entra el famoso método del puzzle o rompecabezas. Exacto, el rompecabezas. Es brillante. Imagínate que tienes un material muy denso. En lugar de dar una clase magistral, divides ese material en varias partes. ¿Vale? Divides la clase en grupos, y a cada miembro del grupo le das solo una pieza de ese material. Luego sacas a los que tienen la misma pieza de los distintos grupos, y los juntas. En plan, todos los que tienen la parte A se van a una esquina de la clase. Eso es. Esos forman un grupo de expertos. Estudian a fondo esa pieza concreta, la debaten y se hacen dueños de ese conocimiento. Y luego vuelven a su grupo original. Y aquí viene la magia. Tienen que enseñarle esa pieza al resto de su equipo. Y como la nota final depende de que todos entiendan todo el rompecabezas, se crea una interdependencia positiva brutal. Obliga a la responsabilidad individual. Si yo no me entero bien de mi parte, hundo a mi equipo. Y conectamos de nuevo con la pirámide de retención, ese 90% al enseñar a otros. Todo encaja. Es un diseño perfecto. Ahora, hay un elefante en la habitación del que tenemos que hablar. La tecnología. Las TIC. El documento dice que es la segunda gran revolución tras la imprenta. Lo es, sin duda. Pero esto plantea una pregunta importante. Porque la tecnología es un arma de doble filo. El texto dedica un buen espacio a advertir sobre los vicios de las TIC. El clásico copiar y pegar. El copiar y pegar, que es una plaga. Y el problema no es solo la trampa académica. El problema es que anula completamente el pensamiento crítico. Te saltas el proceso de síntesis. Te saltas el esfuerzo cognitivo. Al no procesar la información, no creas nuevas conexiones neuronales. El documento avisa de que esto está afectando incluso a cómo las nuevas generaciones estructuran la escritura lógica. Claro, porque escriben a base de retazos de Internet, sin un hilo conductor propio. Por eso, la solución no es prohibir las pantallas, sino usarlas bien. Crear simuladores, usar las TICs para educar online a distancia. La educación a distancia democratiza muchísimo el acceso. Permite que gente que trabaja o que vive lejos de las grandes universidades pueda formarse. Aunque, como dice la fuente, montar un buen sistema online requiere muchísima pasta, una inversión económica fuerte en plataformas y en formar a los propios profesores. Una inversión indispensable si queremos estar a la altura. Sin duda. Bueno, vamos a ir destilando las ideas principales de esta inmersión. Si algo nos queda claro del estudio del Global Campus Nebrija, es que aprender de verdad requiere ensuciarse las manos. Requiere sudar la camiseta cognitivamente. Hay que debatir, hay que enseñar a otros y, sobre todo, hay que conectar emocionalmente con lo que se está estudiando. Si la amígdala está bloqueada por aburrimiento o ansiedad, da igual la tecnología que tengas delante. El cerebro simplemente cierra la puerta. Por eso, invitamos a quien nos escucha a que piense en cómo ha aprendido las cosas importantes en su vida. Si repasa su propia trayectoria, seguro que los grandes saltos que ha dado no fueron leyendo un PDF en silencio, sino resolviendo un problema real, colaborando o usando sus inteligencias dominantes. Suele ser así, cuando te enfrentas al abismo de tener que aplicar lo que sabes. Y para cerrar, quiero que nos dejes una última idea. Algo para que nuestra audiencia se quede dándole vueltas esta semana. Pues mira, hay una reflexión muy potente que subyace a todo esto. Hemos visto que memorizar datos es cada vez más irrelevante porque ya tenemos a la inteligencia artificial y a los buscadores haciéndolo por nosotros. Nos ganan por goleada en eso. Exacto. Toda la educación está virando hacia el desarrollo de competencias y gestionar esa información. Entonces la pregunta es, ¿llegará un punto en el que el contenido real de una asignatura, ya sea historia o biología, sea solo una excusa intercambiable? O sea, que da igual lo que estudies. Que dé igual el tema. Y que lo único que realmente estemos evaluando y entrenando sea la capacidad plástica del cerebro humano para adaptarse a problemas que a día de hoy ni siquiera sabemos que van a existir. Madre mía, es un cambio de paradigma total. O sea, el contenido como un simple gimnasio para el cerebro. ¡Qué barbaridad! Me parece una reflexión fantástica para despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos a desgranar todo esto. Nos despedimos aquí en esta inmersión. Hasta la próxima exploración.